Mecánico pobre, se detuvo bajo la lluvia para ayudar a una mujer desconocida, sin imaginar que la noche había soltado toda su furia sobre la Ciudad de México, convirtiendo las avenidas en ríos oscuros y espejeantes bajo la luz intermitente de los semáforos. Dentro de su Tsuru rojo del 92, un auto que había heredado más en espíritu que en papeles de su padre, Manuel Colón sentía el cansancio hasta en los huesos. El olor a aceite y a metal frío impregnaba el habitáculo. Mezclado con el aroma a tapicería húmeda, los limpiaparabrisas, viejos y resecos, luchaban una batalla perdida contra el aguacero, emitiendo un quejido rítmico que marcaba el pulso de su agotamiento. Volvía a casa, a la colonia Morelos, con los bolsillos tan vacíos como el tanque de gasolina, cuya aguja temblaba peligrosamente sobre la línea roja. Cada peso ganado esa semana ya tenía dueño: el alquiler del pequeño taller, las medicinas de su madre, la despensa. No había margen para nada más, y menos para imprevistos. Fue entonces cuando la vio, a un lado del camino, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. Un auto de lujo, negro y brillante como la noche misma, parecía una pantera herida. Junto a él, una mujer de figura elegante, vestida con ropa que a todas luces costaba más que su Tsuru entero, estaba completamente empapada, haciéndole señas a los coches que pasaban, pero nadie se detenía. Los autos de lujo aceleraban, salpicándola con un rocío de agua sucia, y los taxis se seguían de largo como si fuera invisible. Manuel sintió una punzada de algo que no era lástima, sino reconocimiento. La soledad en medio de la multitud. Podría haber seguido como todos los demás. Tenía sus propias urgencias, sus propias tormentas que enfrentar. Pero algo en la postura de la mujer, una mezcla de desesperación y orgullo roto, le recordó a su propia madre en sus peores días, luchando en silencio. Sin pensarlo dos veces, orilló su viejo auto, el motor tosiendo en protesta. Bajó la ventanilla y el estruendo de la lluvia llenó el pequeño espacio. La mujer se acercó, protegiéndose el rostro con una mano. Sus ojos, grandes y angustiados, se clavaron en él. No había desconfianza en su mirada, solo una súplica pura. Manuel vio cómo temblaba, no solo por el frío, sino por una urgencia que parecía consumirla. Ella habló primero, su voz quebrada por la tensión, gritando para hacerse oír sobre el diluvio. «Por favor, necesito llegar al Hospital Ángeles. Mi madre está muy grave. Entre la vida y la muerte. Nadie se detiene. Mi teléfono se quedó sin batería y el auto simplemente se apagó». Manuel la observó un instante, sus manos curtidas de grasa, aferradas al volante desgastado. No pensó en el casi nulo combustible, ni en que no tenía un solo peso para reponerlo. Solo vio a una hija desesperada. Hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento del copiloto, un movimiento sencillo pero cargado de decisión. «Suba, señora. No se preocupe. Yo la llevo». Amigos, la decisión que Manuel acaba de tomar, ese simple gesto de humanidad en medio de la tormenta, es la primera pieza de un dominó que está a punto de caer, desatando una cadena de eventos que nadie, y mucho menos él, podría haber imaginado. Nosotros somos un canal que está naciendo, que busca precisamente estas historias que nos recuerdan que la bondad todavía existe en el mundo. Si este comienzo te ha tocado el corazón, te pedimos que te suscribas. Cada nueva persona que se une a nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir adelante, buscando y contando relatos que nos devuelven la fe. Acompáñanos a descubrir el increíble destino que le espera a este humilde mecánico. Los días que siguieron a aquella noche de tormenta no trajeron calma, sino un diluvio de problemas que amenazaba con ahogar a Manuel Colón por completo. La vida, con una ironía cruel, pareció cobrarle el favor que había hecho. El pequeño taller, que apenas se sostenía con remiendos y reparaciones menores,
se vació de golpe. Un cliente influyente del barrio, molesto por una demora que no fue culpa de Manuel, corrió la voz de que su trabajo era deficiente. Las puertas de lámina, antes abiertas con esperanza cada mañana, ahora permanecían la mayor parte del día cerradas, reflejando un cielo gris y la creciente desesperación en el rostro del mecánico. El silencio en el taller era un ruido ensordecedor, solo interrumpido por la tos seca de su madre, doña Rosa, desde la pequeña vivienda que se encontraba en la parte trasera del local. La situación se tornó crítica cuando don Ramiro, el dueño del terreno, se presentó una tarde con el rostro endurecido por la necesidad. Llevaba en la mano un fajo de recibos arrugados, el registro de 3 meses de renta acumulada. No era un hombre malo, Manuel lo sabía, pero la vida en la colonia Morelos no perdonaba a nadie. Don Ramiro también tenía deudas, una familia que alimentar. Le dio a Manuel una semana de plazo, no como una amenaza, sino como una sentencia inevitable. 7 días para conseguir un dinero que parecía tan inalcanzable como las estrellas. Manuel solo pudo asentir, con la garganta apretada y la mirada fija en las manchas de grasa del suelo, sintiendo el peso del fracaso de su padre y el suyo propio sobre los hombros, como si el destino se ensañara. El viejo suru rojo, su fiel compañero de batallas y su única herramienta para trabajos a domicilio, finalmente se rindió. Una mañana, mientras intentaba ir por un encargo que podría haberle dado un respiro, el motor tosió un humo negro y espeso antes de morir con un estertor metálico y definitivo. La biela se había roto. Era una reparación costosa, imposible. El coche que había usado para salvar a aquella mujer elegante ahora yacía inerte frente al taller, un monumento a su propia ruina. Manuel se quedó parado bajo el sol, con las manos en los bolsillos vacíos, mirando el capó abierto como si contemplara un ataúd. Se sentía completamente solo, atrapado en una isla de desgracias de la que no había escapatoria. La peor estocada llegó esa misma semana. La diabetes de doña Rosa, siempre una sombra al acecho, se descontroló por el estrés y la mala alimentación. El médico del centro de salud fue claro: necesitaba una insulina más cara y un tratamiento constante, o las consecuencias serían irreversibles. El miedo, un frío paralizante que nunca antes había sentido con tanta intensidad, se apoderó de Manuel. Ya no se trataba de su taller, ni de su coche, ni de su orgullo. Se trataba de la vida de su madre. Fue entonces cuando tomó la decisión más dolorosa de su vida. Abrió el viejo baúl de madera que había sido de su padre y sacó la caja de herramientas que le heredó. Cada llave, cada destornillador, cada matraca, conservaba la memoria de las manos de su viejo. Eran un símbolo, el legado de un hombre honesto que le había enseñado el oficio. Con el corazón hecho pedazos, llevó las herramientas a una casa de empeño en la calle de Peralvillo. El hombre detrás del mostrador, con ojos indiferentes, apenas las miró. Ofreció una cantidad miserable, una fracción de su valor real y sentimental. Manuel no discutió. Tomó los billetes arrugados con manos temblorosas, sintiendo que no solo vendía metal, sino que traicionaba la memoria de su padre, el único tesoro que realmente poseía. Caminó de regreso a casa con el dinero en el bolsillo, pero sintiéndose más pobre que nunca. Compró las medicinas para su madre, pagó una parte de la renta a don Ramiro para ganar algo de tiempo, pero el alivio no llegó. Solo quedó un vacío inmenso, una sensación de derrota final. Estaba en el fondo del pozo, sin cuerdas ni escaleras a la vista. Una mañana, mientras barría con desgano la entrada de su taller casi vacío, el rugido de un motor de lujo rompió la monotonía de la calle. Un Mercedes-Benz negro, tan brillante que parecía fuera de lugar en aquel entorno de cemento desgastado y paredes sin pintar, se detuvo justo enfrente. La puerta del conductor se abrió y de él descendió Julia Echeverría.
Ya no llevaba la ropa empapada y la desesperación en el rostro. Ahora vestía un traje sastre impecable. Su postura era erguida y su mirada transmitía una autoridad serena. En sus manos sostenía un sobre blanco y grueso. Manuel se quedó inmóvil, con la escoba en la mano, sin saber qué decir. Había pensado en ella un par de veces, pero la había archivado en el rincón de las historias extrañas que a veces ocurren en la ciudad. Julia caminó hacia él con pasos firmes. Su mirada recorrió el humilde taller, la fachada descascarada, el tsuru descompuesto, y una expresión de profunda comprensión cruzó su rostro. No había lástima en sus ojos, sino algo más, una especie de reconocimiento doloroso. «Tardé en encontrarlo, señor Colón», dijo ella, su voz suave pero clara. No tenía su nombre completo ni su dirección, solo el recuerdo de su taller y de un tsuru rojo. Manuel, aún aturdido, solo atinó a balbucear un saludo. Ella le extendió el sobre. «Quiero agradecerle de nuevo por lo de aquella noche. Mi madre logró estabilizarse. Los médicos dijeron que cada minuto contaba. Usted nos dio esos minutos». Dentro del sobre había 20,000 pesos en billetes nuevos. Manuel lo abrió y sus ojos se desorbitaron. Intentó devolverlo de inmediato, el orgullo intacto a pesar de la miseria. «No, señora, de ninguna manera. No puedo aceptar esto. Hice lo que tenía que hacer, nada más». Pero Julia fue insistente. Colocó su mano sobre la de él, impidiendo que le devolviera el sobre. Su tacto era firme. «Por favor, acéptelo. No es un pago, es un agradecimiento. Usted no solo salvó a mi madre, me devolvió algo que creía perdido, la fe en que todavía existe gente buena en el mundo. Para mí, eso no tiene precio». Su insistencia era tan genuina, su mirada tan cargada de una emoción que Manuel no podía descifrar, que finalmente cedió. Con ese dinero, su mundo empezó a reordenarse. Pagó los meses de renta atrasados, compró el tratamiento completo para su madre y adquirió las piezas para reparar el tsuru. Por primera vez en semanas, una pequeña luz se encendió al final del túnel. 3 semanas después, cuando una frágil normalidad parecía instalarse, el Mercedes-Benz negro regresó. Esta vez, Julia no venía sola. A su lado caminaba un hombre de traje gris y portafolio de cuero, cuya expresión seria y profesional contrastaba con el ambiente del taller. Era un abogado. Manuel sintió un nudo en el estómago. ¿Había algún problema? ¿Acaso el dinero? Julia le pidió sentarse en los únicos 2 bancos de plástico que tenía. Su rostro estaba pálido y su mirada era intensa, como si se preparara para una confesión difícil. «Manuel», comenzó, su voz apenas un susurro, «hay algo más que necesito decirle, algo que no supe aquella noche y que lo cambia todo. La razón por la que lo busqué con tanta desesperación va más allá de mi gratitud». El abogado permanecía en silencio, observando la escena con atención. Julia respiró hondo, como si las palabras le pesaran una tonelada. «Hace muchos años, en los años 90, mi familia era dueña de una empresa de transportes. Se llamaba Transportes Industriales del Norte. Quizás el nombre le suene familiar». Manuel frunció el ceño. El nombre le traía un eco lejano, una memoria borrosa de conversaciones de su padre, de tiempos mejores que terminaron abruptamente. Recordaba la amargura en la voz de su viejo cuando hablaba de la fábrica que cerró, del trabajo que perdió, de la liquidación que nunca llegó. Conectó los puntos con un escalofrío que le recorrió la espalda. «Mi padre trabajó ahí», dijo en voz baja, la revelación cayendo sobre él como una losa de concreto. Julia cerró los ojos por un instante, el dolor de 20 años grabado en su rostro. «Lo sé, lo investigué. Su padre era uno de los mejores mecánicos que teníamos. Y yo fui la causa de que todo se viniera abajo. Era joven, inexperta y arrogante.
Mi padre me dio el control de la empresa demasiado pronto y tomé una serie de decisiones terribles que la llevaron a la quiebra. 120 familias, incluida la suya, se quedaron en la calle de un día para otro. La culpa de lo que le hice a esas personas, a su padre, me ha perseguido cada día de mi vida. La confesión flotó en el aire denso del taller, cargada de décadas de silencio y remordimiento. Manuel la miraba sin poder articular palabra, su mente tratando de procesar que la mujer a la que había ayudado era, sin saberlo, la heredera de la desgracia que había marcado a su familia para siempre. El abogado, entonces, abrió su portafolio y sacó un documento. Su voz era formal, pero no fría. Señor Colón, según los registros que hemos recuperado, a su padre, el señor Roberto Colón, se le adeudaba una liquidación de 300,000 pesos de la época. Hicimos un cálculo legal, ajustando la cantidad por la inflación, los intereses acumulados por ley y una compensación por daños emocionales y morales. La deuda que la familia Echeverría tiene con usted, como su único heredero, asciende a 2,800,000 pesos. Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró el documento, luego a Julia, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. No era solo el dinero, era la validación del sufrimiento de su padre, la explicación a años de carencias y luchas. Era la historia de su vida, reescrita en un instante por una noche de lluvia y un acto de bondad. Las siguientes 3 semanas fueron un respiro frágil para Manuel, un parche sobre una herida que amenazaba con reabrirse en cualquier momento. Con los 20,000 pesos que Julia le había insistido en aceptar, logró ponerse al corriente con la renta del taller, evitando el desalojo que ya sentía como una soga al cuello. Pudo comprar las medicinas para su madre, doña Rosa, y ver cómo un poco de color volvía a sus mejillas. Incluso le alcanzó para reparar las fallas más urgentes del Tsuru, cuyo motor ahora sonaba con un ronroneo más estable, menos quejumbroso. Sin embargo, la tranquilidad era una ilusión. Cada mañana, al levantar la cortina metálica del local, el futuro seguía siendo un horizonte incierto, una pared que no sabía cómo escalar. El dinero había sido un salvavidas, pero él seguía nadando en un mar de deudas y carencias, aferrado a la esperanza de que su trabajo, día a día, lo mantuviera a flote. Una mañana, mientras ajustaba el carburador de un bocho antiguo, el sonido de un motor potente y silencioso lo hizo levantar la vista. Un Mercedes-Benz negro, impecable y brillante como un trozo de noche pulida, se había detenido justo frente a la entrada de su modesto taller. El contraste era tan brutal que parecía una escena sacada de una película. Por un instante pensó que se habían equivocado de dirección, que buscaban algún corporativo en otra colonia. Pero entonces, la puerta del copiloto se abrió y de ella descendió Julia Echeverría. No venía sola. A su lado, un hombre de traje gris y portafolio de cuero la seguía con paso firme, su rostro inexpresivo y profesional. Manuel sintió una punzada de inquietud. Se limpió instintivamente las manos llenas de grasa en un trapo y caminó hacia ellos, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Julia no sonreía como la última vez. Su rostro reflejaba una seriedad profunda, casi solemne, una mezcla de nerviosismo y determinación que Manuel no supo interpretar. El aire a su alrededor parecía cargado de una electricidad extraña, como los momentos antes de que se desate una tormenta. Ella lo saludó con una inclinación de cabeza, y su voz sonó más baja de lo usual. «Manuel, buenos días. ¿Podemos hablar un momento en privado? Es importante». Él asintió, todavía confundido, y los guió hacia la pequeña y desordenada oficina al fondo del taller, un cubículo con paredes de tabla roca, donde apenas cabían un escritorio metálico, 2 sillas de plástico y el olor a aceite y thinner.
El abogado permaneció en silencio junto a la puerta, su presencia llenando el pequeño espacio de una tensión casi insoportable. Una vez sentados, Julia tomó una respiración profunda, sus manos entrelazadas sobre su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Comenzó a hablar, su voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que las palabras fluían. Le habló de una empresa que Manuel apenas recordaba de las historias de su padre, Transportes Industriales del Norte. Le confesó que esa empresa había pertenecido a su familia y que en los años 90, cuando ella era joven e inexperta, una serie de malas decisiones suyas la habían llevado a la quiebra. Y entonces soltó la verdad que había cargado como una piedra en el alma durante 20 años. Esa quiebra había dejado a 120 familias en la calle, sin liquidación, sin futuro. Y una de esas familias era la de Manuel Colón. El mundo de Manuel se detuvo. El zumbido de las herramientas afuera, el ruido de los coches en la calle, todo se desvaneció. De repente, entendió. Entendió la tristeza crónica en los ojos de su padre durante sus últimos años, la forma en que su espalda se fue encorvando no solo por el trabajo, sino por el peso de una dignidad rota. Recordó las noches en que su padre llegaba a casa en silencio, con el overol manchado y el espíritu vencido, sin poder recuperar jamás la estabilidad que esa empresa le había arrebatado. No sintió rabia hacia Julia, sino una profunda y abrumadora ola de comprensión. El rompecabezas de su vida, con todas sus piezas de lucha y sacrificio, acababa de encajar de la forma más dolorosa e inesperada posible. Levantó la vista y vio las lágrimas que corrían silenciosamente por las mejillas de Julia, lágrimas de una culpa que finalmente encontraba una salida. Fue entonces cuando el abogado dio un paso al frente. Abrió su portafolio con un chasquido seco y extrajo un documento. Con voz monótona y profesional, explicó que, según los registros, la empresa le debía al padre de Manuel una liquidación de 300,000 pesos de la época, pero el documento no se detenía ahí. El abogado continuó explicando que, sumando los intereses acumulados durante más de 2 décadas, y una compensación por daño moral y emocional calculada por sus contadores, la deuda ascendía a una cifra que a Manuel le pareció irreal, un eco de otro universo. La cantidad final, dijo el abogado, era de 2,800,000 pesos. El silencio que siguió fue tan denso que Manuel podía sentirlo presionando sus tímpanos. Miró el papel, luego a Julia, y solo pudo negar lentamente con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero Julia no había terminado. Con los ojos todavía húmedos, le dijo que el dinero no era suficiente para reparar el daño. Era justicia, sí, pero no era una solución. Por eso, además de la compensación, le ofrecía algo más. Le ofreció un crédito sin intereses y una serie de contratos exclusivos para que Talleres Colón se convirtiera en el proveedor oficial de mantenimiento de toda la flotilla de vehículos de sus empresas actuales. No le estaba dando un regalo, le estaba ofreciendo una sociedad. Le estaba devolviendo no solo el dinero, sino la oportunidad de construir, con sus propias manos y su propio talento, el futuro que a su padre le habían robado. «Esto no es caridad, Manuel», dijo ella, su voz quebrada. «Es el inicio de una alianza. Es la oportunidad de que construyas algo grande, algo tuyo». En ese momento, la fortaleza que Manuel había mantenido durante toda su vida se vino abajo. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró por su padre, por el hombre incansable que murió sin ver justicia. Lloró por su madre, por las décadas de preocupaciones y noches en vela. Lloró por sí mismo, por cada herramienta que tuvo que vender, por cada comida que se saltó, por cada sueño que tuvo que abandonar. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de una liberación tan profunda que sentía que le estaba limpiando el alma. Cuando levantó la vista,
Con los ojos enrojecidos, solo pudo asentir. No había palabras. Solo un gesto que sellaba el fin de un ciclo de miseria y el comienzo de una nueva historia, una que él mismo escribiría. Lo que siguió no fue un milagro, fue trabajo duro. El dinero no cambió a Manuel. Le dio las herramientas para ser quien siempre había sido, pero a una escala mayor. La primera inversión fue derribar la pared que separaba su taller del local contiguo, un espacio abandonado que compró de inmediato. El sonido de los martillos y las soldadoras se convirtió en la banda sonora de la colonia. Contrató a jóvenes del barrio, muchachos a los que otros veían con desconfianza, y les enseñó el oficio con la misma paciencia y rigor con que su padre le había enseñado a él. Pasó de ser un mecánico solitario a ser un maestro, un patrón que conocía a cada uno de sus empleados por su nombre y la historia de su familia. El pequeño taller se transformó en Talleres Colón, un nombre que pronto se convirtió en sinónimo de honestidad y calidad en toda la Ciudad de México. Los camiones de las empresas de Julia comenzaron a hacer fila afuera, pero Manuel nunca perdió su esencia. Instituyó los miércoles de pueblo, un día a la semana en que él personalmente atendía a la gente de su colonia, reparando sus coches viejos sin cobrarles un peso, solo aceptando a cambio un café de olla o una bendición. Su madre, doña Rosa, con su salud restaurada gracias a un tratamiento médico adecuado, se sentaba en una silla a la entrada de la nueva oficina, repartiendo sonrisas y atole a clientes y trabajadores por igual, convirtiéndose en el corazón del próspero negocio. La relación entre Manuel y Julia trascendió los negocios. Se convirtieron en confidentes, en aliados. Se reunían no en lujosos restaurantes, sino en la pequeña cocina detrás del taller, para discutir planos y proyecciones sobre una mesa cubierta de hule, mientras doña Rosa y doña Carmen, la madre de Julia, se hacían amigas inseparables, compartiendo recetas y anécdotas de vidas que, aunque parecían opuestas, estaban unidas por el amor a sus hijos. Un día, Julia llegó con un último sobre. No contenía dinero, sino las escrituras del terreno completo donde se erigía el taller. Un socio debe ser dueño de su tierra, le dijo, con una sonrisa que ya no escondía ninguna culpa, solo un profundo y sincero afecto. Manuel, por primera vez, no supo qué decir. La vida, sin embargo, siempre guarda un equilibrio entre la alegría y el dolor. La salud de doña Rosa decayó de forma repentina. Un derrame cerebral la dejó postrada en una cama de hospital. Y durante las largas semanas de vigilia, Julia no se apartó del lado de Manuel. Se encargó de todo, desde hablar con los médicos hasta asegurarse de que él comiera algo. Cuando doña Rosa finalmente descansó, fue el hombro de Julia en el que Manuel se apoyó, encontrando en su presencia un consuelo silencioso y firme que lo ancló en medio de su dolor. En esa pérdida compartida, su vínculo se forjó de una manera nueva, más profunda e íntima, tejiendo los hilos de la amistad con los de un afecto que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Un año después del fallecimiento de su madre, Manuel inauguró la Fundación Rosa Colón, una pequeña clínica situada junto al taller principal, dedicada a ofrecer tratamiento gratuito para personas con diabetes de bajos recursos. Era su forma de honrar la memoria de su madre, de transformar su ausencia en una presencia sanadora para otros. El negocio seguía creciendo, pero el verdadero legado de Manuel se estaba construyendo en las vidas que tocaba, en la esperanza que sembraba en su comunidad. Su riqueza ya no se medía en pesos, sino en la gratitud de las personas a las que ayudaba. Un eco de la gratitud que él mismo sentía cada día de su vida. 7 años después de aquella noche de tormenta, la vida le presentó a Manuel una imagen familiar. Conducía su camioneta de trabajo, volviendo a casa tarde,
cuando una lluvia torrencial comenzó a azotar la ciudad. A lo lejos, vio las luces intermitentes de un coche detenido en el acotamiento y una figura solitaria a su lado, completamente empapada. Sin dudarlo un segundo, se detuvo. Era una joven estudiante cuyo viejo auto se había averiado. Mientras la ayudaba bajo la lluvia, Manuel se vio a sí mismo 7 años atrás, un hombre sin nada que ofrecer más que sus manos y su tiempo. Esa noche no solo reparó el motor de la chica. Al escuchar su historia de dificultades, le ofreció un trabajo de medio tiempo en su oficina y una beca de la fundación para que terminara sus estudios. El círculo se había completado. La bondad que había recibido ahora fluía a través de él. Una noche, mientras cenaba con Julia en un restaurante tranquilo, la lluvia comenzó a golpear suavemente contra los cristales. Era una lluvia diferente a la de aquella primera noche. No era una tormenta furiosa, sino una llovizna serena y constante. En ese momento, Manuel supo que era la hora. No sacó un anillo costoso ni preparó un discurso elaborado. Simplemente la miró a los ojos y le habló de su viaje juntos, de cómo ella había reparado no solo su vida, sino su fe en el mundo. Con una voz firme y cargada de emoción, le pidió que se casara con él. La respuesta de Julia fue un sí ahogado en lágrimas de felicidad, un sí que había estado esperando ser pronunciado desde hacía mucho tiempo. Su boda no fue un evento social, sino una fiesta en el corazón de la colonia Morelos. Invitaron a toda la comunidad, a los trabajadores, a los pacientes de la fundación. El dinero que habrían gastado en una celebración lujosa lo donaron íntegramente para construir una nueva ala pediátrica en la clínica. Se casaron en la parroquia del barrio, rodeados de la gente real que formaba parte de su historia. Su unión no era la fusión de 2 fortunas, sino la celebración de 2 almas que se habían encontrado en medio de una tormenta y habían decidido construir juntas un refugio para muchos más. Pasaron los años. Talleres Colón creció hasta tener 12 sucursales y la Fundación Rosa Colón salvó miles de vidas. Manuel y Julia envejecieron juntos, sus manos ahora surcadas por las líneas del tiempo, pero siempre unidas. En la entrada de la primera oficina, protegido por una urna de cristal, permanecía el viejo Tsuru rojo del 92, restaurado y reluciente. No era un coche, era un altar, un recordatorio permanente de que un simple acto de bondad, una decisión de detenerse bajo la lluvia por un extraño, puede tener el poder de cambiar no solo una vida, sino el destino de generaciones enteras. Debajo, una pequeña placa de bronce resumía su legado en una sola frase: porque la verdadera riqueza no se cuenta en lo que se acumula, sino en las vidas que se tocan. Y así, la historia de Manuel y Julia termina, pero su eco se queda con nosotros, recordándonos una verdad tan simple como poderosa. A veces, el acto más pequeño de bondad, esa decisión de detenerse bajo la lluvia cuando todos los demás siguen de largo, es la semilla de un destino completamente nuevo. Nos demuestra que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos, y que la dignidad, una vez perdida, puede ser restaurada por las manos de un extraño que decide vernos no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Cada vida está llena de tormentas inesperadas, pero también de personas dispuestas a ofrecer un refugio, aunque sea por un momento. Queremos saber qué te hizo sentir este relato. Nos llena el corazón leerte, saber desde qué ciudad o pueblo nos acompañas. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia de Manuel te conmovió más, porque tus palabras construyen esta comunidad y nos recuerdan que sin importar la distancia, compartimos las mismas esperanzas. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, te pedimos con toda la humildad del mundo que nos apoyes para seguir adelante.
Somos un canal que recién comienza su camino y cada vez que presionas el botón de me gusta, cada vez que te suscribes, nos das el aliento necesario para encontrar y compartir más relatos que nos devuelvan la fe en la humanidad. Comparte este video con esa persona especial que necesita recordar que un buen corazón siempre cosecha bendiciones. Y si sientes que hoy te llevas algo valioso, un simple gracias en los comentarios será para nosotros la mayor recompensa. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por ser parte de esta familia que crece con cada historia. Que la vida te regrese, multiplicada toda la bondad que entregas al mundo. Nos encontramos en el próximo relato.